Hola a todos y todas. En los últimos meses, los despidos en empresas multinacionales del sector tecnológico se cuentan por miles, hasta alcanzar los 250.000 a nivel mundial. 150.000 durante el pasado año y la friolera de 100.000 en lo poco que llevamos de 2023. Este sería el trazo grueso, pero si hilamos fino, veremos que también existe un goteo de despidos en empresas tecnológicas de menor tamaño, muchas de las cuales son proveedores de las grandes, o sin serlo se ven afectadas en esta dinámica de recorte de empleo por una especie de efecto contagio. En todo caso, siendo esta la situación, veamos por qué sucede. Los motivos son variados, según distintos analistas. Por un lado, una previsión excesivamente optimista para el año 2022 que se vio truncada por la guerra de Ucrania, la crisis energética y la inflación. También un exceso de contratación que vino motivada por el salto exponencial del comercio electrónico en el primer año de pandemia y un parón en las inversiones del sector privado a causa de la incertidumbre y la subida de tipos de interés que afecta especialmente a las llamadas startups. Son nuevos proyectos empresariales que cuentan con talento pero requieren de financiación, generalmente proporcionada por fondos de inversión privados, empresas de capital riesgo y ocasionalmente los bancos. Las anteriores causas son creíbles, sin duda, pero poco hablan los analistas de una que a nosotros nos parece obvia, a poquito, que se haya observado la tendencia de algunos líderes de este sector a ejercer de visionarios. Y me explico. Desde que el principal gurú de las nuevas tecnologías y empresario Steve Jobs, fundador y consejero delegado de Apple, tuviera la perspicacia de crear, como decía él, aquello que la sociedad necesitaba o demandaba, pero sin que la propia sociedad fuera consciente de ello, siendo el paradigma de esto que decimos el smartphone, ese aparatito que cabe en un bolsillo y que es un mini ordenador portátil, pues bien, desde entonces han sido muchos los que han querido imitar a Jobs. Y de ahí surge el principal problema de esta ola de despidos, sí. Verán, personajes como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, entre otros, pretenden ser lo que fueron Steve Jobs o Bill Gates, dos referentes del mundo de las nuevas tecnologías que sentaron las bases de lo que conocemos hoy. Esto les ha llevado a contemplarse a sí mismos como visionarios que pueden y deben crear nuevas tecnologías, a cual más revolucionaria, para supuestamente facilitarnos la vida, hacernos más felices a nosotros, pobres humanos, o dinamizar nuevos mercados en el entorno digital que generen riqueza, muchas veces en base a la especulación, como las criptomonedas, la tecnología blockchain, los tokens y otras herramientas vinculadas a la llamada Web 3 o Web 3.0. La situación ha provocado que determinados proyectos tecnológicos de estas empresas, como el metaverso, principal ejemplo de fiasco tecnológico multimillonario, hayan quedado muy por debajo de las expectativas de sus creadores y desarrolladores. Esto pasa con muchas aplicaciones, programas, plataformas y un largo etcétera de novedades o actualizaciones que la sociedad no solo no necesita ni demanda, sino que además comercializan muchas veces con unos estándares de calidad muy por debajo de lo que nos cuentan y de lo que el usuario espera. Y todo por la necesidad de comercializar, de vender, de seguir con la maquinaria consumista a tope. Aplicaciones inútiles, programas absurdos, cacharritos innecesarios, versiones que son lo mismo que la anterior pero más caras, programas que se cuelgan, procedimientos informáticos plagados de incidencias, entornos financieros digitales que en nada contribuyen a la economía productiva o a la economía real, solo a la especulativa. Bien, pues todo lo anterior implica grandes inversiones en capital económico y humano, que no llegan a buen puerto, sencillamente porque tus pajas mentales no tienen por qué ser entendidas por el resto de la humanidad, o porque ni siquiera has tenido la honestidad de lanzarlas al mercado cuando funcionan correctamente, o cuando la tecnología esté suficientemente desarrollada y testada. ¿La consecuencia de todo esto? Pues despidos. Amazon 18.000 trabajadores a la calle, Google 12.000, Meta 11.000, Microsoft 10.000, Twitter 3.700, el fabricante de ordenadores Dell entre 4.000 y 6.000 durante los próximos 3 años, y su competidor IBM anunció el pasado mes de enero que despedirá a casi 4.000 trabajadores y trabajadoras. Quizá estas grandes empresas tecnológicas, en lugar de perderse en megalómanos proyectos, deberían invertir en servicios y productos con una demanda real, o en algo muy necesario para que funcionen bien muchos de sus servicios. Nos referimos a la red de infraestructuras de telecomunicaciones, cada vez más extensa, cada vez más compleja, que está siendo desarrollada exclusivamente por un puñado de operadoras de telecomunicaciones y los propios estados, con dinero público, claro. Infraestructuras que, como señalábamos, son la base que sustenta el negocio de esas grandes tecnológicas. Porque tú puedes construir vehículos muy avanzados, pero si no hay buenas autopistas, de poco va a servir.